si está con nosotros y en nosotros, Él sabe, conoce y ve y está con nosotros. ¿Se da cuenta? O sea que estos atributos que ya vimos en alguna clase son reales. Jesús pudo ver qué pensaban estos hombres y así como tú y yo podemos tener esa bendición. ¿Qué piensas tú? ¿Qué ves tú? ¿Qué estás eh, tramando? Cuidado, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. ¿Quién lee, por favor? Yo, hermano. ¿Nombre? Marya, Daniel. Ajá. ¿Qué clase de conocimiento está involucrado en la operación de este don? Conocimiento del pensamiento del corazón de los hombres. Lucas 5:22, 6:8, 7:36 al 50, 13 del 11 al 13, Mateo 3 del 7 al 12. Puede incluir los planes de los hombres como Acab en En primero Primera de de Reyes. Reyes 1, 17 al 20, o sus motivos, Lucas 6 al 8. No, 6:8. Puede ser el conocimiento de hechos del pasado, presente o futuro. Juan 1, 1 al 5, revelación de Cristo preencarnado. En Juan 11, 11 al 14, Cristo vivo. Cristo vio que Lázaro ya había muerto. Hechos 11, 27 al 30. El profeta Agabo vio la hambruna que iba a venir. Puede revelar el paradero de los hombres, como en 1 Samuel 10, 1 al 24, en Hechos 9 del 10 al 18, en Hechos 10 del 5 al 6 y en Hechos 16 del 9 al 10. Prevenir de peligros venideros, Segunda de Reyes 6:9, Hechos 20 del 28 al 30, puede exponer la hipocresía, como en Segunda de Reyes del 5 al 20, del 5:20 al 27, en Mateo 23 del 13 al 39, en Marcos 12 del 13 al 17 y en Lucas 12 del 1 al 12. Puede revelar el engaño, como en Primero de Reyes 14, 2 al 6 y Hechos 5 del 1 al 10. Dios revela cuando es necesario para promover el cumplimiento de su voluntad y propósito. Él lo hace no solo para informar, sino para promover cambios necesarios y los ajustes requeridos. A menudo ocurre en relación con una necesidad física, y Dios revela esto a alguien que tiene fe necesaria y los dones de sanidad para liberar a la persona enferma. Gracias. Vamos a repasar esto. Recuerden, aquí están las citas. Por falta de tiempo, no vemos cada una de las citas, pero yo sí les pido que ustedes tomen su Biblia y vayan poniendo en su Biblia donde ciencia, donde sabiduría en cada cita bíblica que van leyendo. Eso les va a enriquecer mucho. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, él conoce los pensamientos del corazón como el ejemplo pasado que vimos. Pero puede ser el conocimiento de hechos pasados, presentes o futuros. Recuerda Juan 1 del 1 al 5, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí nos están diciendo que, que Él ya existía desde el principio de la fundación del mundo. Cuando vemos en la vida de Lázaro, qué tremenda bendición cuando Él dice, vienen y le dicen, sí, ya está muerto. Y Jesús dice, no, Él duerme. Y todo el mundo se quedó asombrado y todo el mundo criticándolo quizás, pero él sabía lo que iba a pasar. Y recuerdan el milagro tan tremendo que le dice, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto salió. Dios, a través de Jesucristo, podemos ver cómo está usando este don de sabiduría. Ahora bien, puede ser, puedes poner perdón, me salté. Puede revelar el paradero de los hombres. ¿Quién me dice lo que dice Hechos 9 del 10 al 18? Que se acuerde. Paradero de los hombres. Quien me lo diga tiene un punto más, porque ya lo leyeron. En Hechos 9. En Hechos 9,
A ver, les voy a dar una ayudadita. Habla sobre Saulo de Tarso. A ver, María, Cuando María. le dijo, Mm, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No es? No, más adelantito. Cuando le dice a un varón que vaya a una casa para sanar a Saulo que estaba Ah, ciego sí. en ese Ajá, momento. un punto, un punto. Le dice, ve a la derecha, ve a la calle de la derecha. Ahí encontrarás a un hombre. Y recuerdan, Simeón, que dijo, "Ay, ¿cómo me mandas allá? ¿No ves que él los mata a todos los judíos?" Y le dice, tú ve. Y él, a pesar de lo que sabía, fue, recuerda, y estuvo ahí con él y estuvo ahí con él, ¿por qué? Porque obedeció. Entonces le reveló el paradero de Saulo, le dio la indicación y este hombre obedeció, fue y Dios en su infinita misericordia y cumplió el plan y propósito, porque recuerden cómo fue bautizado Saulo, después llamado Pablo y podemos ver donde dice, y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndose sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. 9:17 de Hechos. Ahora te das cuenta, ¿se cumple o no se cumple este don? Bien, vamos a seguir viendo, prevenir de peligros venideros. Si yo les preguntara qué peligros hubo en Hechos 20, ¿recuerdan la tormenta? Ahí pongo dos citas bíblicas, pero Hechos 20, ustedes ya lo leyeron. Y también podemos encontrar ahí la profundidad de esta palabra de ciencia. Puedes poner la hipocresía. Ahí sí, no creo que alguien no me lo diga. Dice que puede exponer la hipocresía y luego el siguiente puede revelar el engaño. ¿Quién me dice la situación que se vivió en Hechos 5:1 al 10? Fue la venta de los terrenos, ¿no? ¿O no? Que, ay, se me van los nombres, pero un matrimonio Ananías y Ananías y vendió Zafira. sus Zafira. Ananías y propiedades, Zafira. esa, mira, no, y no dio todo Ujú. lo que dijo que había dado. Le decía a los apóstoles que le estaban dando el precio total de la venta, pero no era verdad. Ajá. Y, Entonces, ¿se dan cuenta cómo si queda comprobado esto? Y lo que termina diciendo, Dios revela cuando es necesario para promover el cumplimiento de su voluntad y propósito. Esto es trascendental. Él lo hace no solo para informar, sino para promover cambios necesarios y los ajustes requeridos. Y cuando en sanidades y milagros, también hay palabra de ciencia, la cual lleva a una persona a la sanidad. Y no estoy hablando solamente del don de sanidad. Muy bien. Ahora sí, ¿quién sigue leyendo? Ejemplos de la operación de la palabra de ciencia en la escritura. Nombre, 41. Soy Elisea, hermana. Eliseo. Ajá. Seguimos. Génesis 41, del 1 al 36. José interpreta los dos sueños del faraón. En la vida de Samuel, primera de Samuel del 11 al 14, en relación con el juicio inminente sobre el sacerdocio de Eli y sus hijos. Primera de Samuel 8 del 6 al 18, en relación con el comportamiento del próximo rey. Primera de Samuel 13-14, en relación a la eliminación de la dinastía de Saúl. En la vida de Eliseo, Primera de Reyes 8, 7 al 12, en relación con la muerte de Ben-Asad y el futuro reinado de Asael, en la vida de Daniel, Daniel 2, del 19 al 45, en la relación con el sueño de Nabucodonosor, se relaciona la palabra de sabiduría y de conocimiento sobrenatural. Gracias, Eliseo. Mira, veamos aquí cómo el don de palabra de ciencia eh,
es dado. Y todos conocemos la historia de José y ahí interviene el don de palabra de ciencia. Se le dieron dos sueños a José. ¿Recuerdan el de las espigas? Unas bien paraditas y otras caídas. El de las vacas gordas y las vacas flacas. Esto es conocimiento bíblico. Pero como yo antes lo había visto como conocimiento bíblico, pero ahora estamos compartiendo y rescatando que la palabra de ciencia intervino ahí. A eso quiero llevarles. Cuando en sus Biblias señalen la palabra de ciencia. Y cuando José también estuvo ahí en la cárcel, ¿recuerdan al panadero? Y al otro le dio la interpretación y uno se quedó totalmente desconcertado porque pues no era bueno para él, pero al final se cumplía la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? En la vida de Samuel, ¿recuerdan que los hijos de Eli cómo se portaban? Mal. Entonces, ahí puedo ver que Dios pone un ajuste y, y está en control de todo. Cuando vemos en la dinastía de Saúl cómo fue también cortada. ¿Por qué? Por su rebelión, su idolatría. Y Dios tiene siempre el control. Entonces da a Samuel la palabra de ciencia y va Samuel y unge ¿a quién? Al próximo rey de Israel, que fue David. ¿Estamos de acuerdo? En la vida de Eliseo también podemos ver esta historia y quizás no tan conocida, pero Eliseo también fue instrumento de Dios. El personaje de Daniel, pues quizás lo conocemos un poco más por la historia bíblica, pero ¿cómo podemos encontrar la palabra de ciencia en las escrituras cuando a Daniel no tanto dijéramos privilegiado, sino bendecido, fue instrumento para dar esa interpretación de ese sueño en palabra de sabiduría y de conocimiento sobrenatural? ¿Recuerdan ustedes que ya todo el personal del rey ya no encontraban respuesta? No había por ahí una, una indicación, sino que estaba la necesidad y Dios suplió la necesidad. Y bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Quiero oírlos. Sí. Sí, hermano, todo Sí, bien. hermana. Sí, Bien. hermano. Ahora, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. ¿Cómo se encuentran los muertos ahora? ¿Qué dice la Biblia? Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ese es el ejemplo mencionado anteriormente. Lucas 6:8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo, el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Y así, estos ejemplos, cuando la mujer estaba enferma, ¿qué dijo Jesús? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. La mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo lo supo? La sabiduría, la ciencia. Respondió Jesús, tu alma pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, él conocía lo que Pedro iba a hacer y lo hizo, recuerda, sucedió. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Y seguimos viendo aquí, seguimos viendo ¿Puedo leer? ejemplos. Sí, claro. Ok. Nombre. Esmirna Ajá. dice, Adelante. respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Mateo 16:16.
Advertencia de Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Hechos 20, 29 al 31. Nos da el ejemplo también de Ananías, Pedro, Ujú. y la Zafira. tempestad. Ujú. Ajá. Ajá. La tempestad en el mar, Hechos 27, 13, 14 y 21 al 25. Desde el mismo comienzo, el viaje no fue nada animador. Los vientos eran contrarios y avanzaron navegando muchos días despacio. Por último, la nave arribó a buenos puertos. Ajá. Entonces aquí yo les estoy comprobando algunos de los ejemplos que ya mencionamos, pero nuevamente, ténganlos en sus Biblias. ¿Para qué? Para que ustedes recuerden que Dios sigue usando esa palabra de sabiduría. Y vamos a ver el último ejemplo. Ahora, ¿quién más lee de los que no han Yo, leído? hermana. Ajá, ¿quién? Ulises. Ulises. Ujú. La tempestad en el mar. Hechos 27, 13, 14, 21 y 25. Desde el mismo comienzo el viaje no fue nada animador. Los vientos eran contrarios y avanzaron navegando muchos días despacio. Por último, la nave arribó a buenos puertos. Palabra de sabiduría. Para comprobar la veracidad de este don, no tiene que contradecir la Biblia, tiene que ser confirmado por el testimonio interno del Espíritu Santo, tanto en el que recibe como en los involucrados. Por la fidelidad del cumplimiento, tiene que ser para la edificación de la iglesia o individualmente y no para la vanidad personal. Gracias, hermano. Entonces, aquí en el ejemplo de Hechos 27, ustedes ya también lo leyeron, Hechos 27. ¿Y cómo pueden comprobar que el don de palabra de ciencia está ahí? Y bueno, ahora se dan cuenta por qué las hermanas les pedimos leer el libro de Hechos, para que en este momento ustedes ya dijeran, ah, sí, pasó esto, pasó lo otro, fulano, y por eso. Y que te enseñó a ti. Ujú. Y ahorita ya los estamos viendo con los dones del Espíritu Santo. Y como dice aquí la diapositiva, palabra de sabiduría, para comprobar la veracidad de este don, o sea, ¿es cierto o no es cierto que es palabra de sabiduría? Mm, Primer punto, no debe contradecir la Biblia, ¿sí? Ah, porque lo digo yo. No, ¿está respaldado en la Biblia? Ah, lo acepto. ¿No lo dice la Biblia? No lo acepto. Un ejemplo sería, híjole, me voy a ir muy lejos, pero tengo que decirlo. Me puedo tatuar, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Que no? Que no marquemos nuestro cuerpo. Dice la Biblia que ni un rasguño hagamos en nuestro cuerpo. ¿Lo quieres encontrar? Ahí está en la Biblia. Ningún rasguño. Y ahora actualmente tal parece que el mundo ha enterado tanto a la iglesia que para vernos o para estar a la moda, el tatuaje es algo natural. Si tú vienes del mundo al conocimiento de Dios, es aceptado. Pero si estás en la iglesia y quieres volver al mundo, ¿será aceptado? No, No, No. aunque se aunque no. tatúen ahí el Padre Nuestro. Aunque pónganle ahí fe, yo el Padre Nuestro, no valen. Y lo digo con toda autoridad porque la Biblia lo dice. Y lo digo porque en este momento, híjole, Dios me lo hizo sentir. Porque las generaciones nuevas están cayendo en ese engaño de Satanás y quieren estar a la moda. Entonces, hermana, en este caso, si yo, ejemplo, ¿no? Llegase al evangelio todo tatuado, ¿no habría problema? No hay problema porque usted fue antes del conocimiento de Dios. ¿Está de acuerdo? Pero si usted ya está en la iglesia y lo hace, lo dice la Biblia claramente, ¿no? Entonces él
supongamos le toca, no sé, el inicio de la alabanza o le toca, llega a ser ya Líder. estudiado y predicar y todo eso, ¿no habría problema XD? Cuando está el Espíritu de Dios en nuestra vida, hermano, decían en la reflexión de que comenzaron, que aprender de Jesús que es manso y humilde de corazón. Eso dijeron en en el devocional. Entonces, usted usaría la sabiduría y si estoy tatuado, no me pongo a exhibirme, me pongo camisa larga y cubro. ¿Eso sería sabiduría? Sí, pero ya ve Afectaría que más que... hay tatuajes que también estos muchachos ya se los hacen en la cara, se los hacen Ajá, en las pero, manos. O... pero se ve el reflejo, hermano, de la presencia de Dios. Y entonces nosotros ahora también tenemos que lidiar, los adultos mayores tenemos que lidiar con esa aceptación de los que vienen del mundo a la iglesia, porque de verdad a veces hay conflictos. Yo tuve un alumno que estaba pero muy tatuado. Y al principio así como que, pero reflejaba la presencia de Dios. Y le digo de eso del uso de la camisa, procuraba cubrirse y se reflejaba la presencia de Dios. Entonces, ahí entra uno con sabiduría tratar a la gente, porque somos adultos a veces y somos a veces muy legalistas. Sí, ahí le va. Esto pasó en la iglesia donde yo voy. Bueno, apenas iba entrando yo aquí a la iglesia Ajá, y llegó unos muchachitos como entre los, yo creo que no mayores de 20 años. ajá, Y una de las niñas llevaba pues su blusa, pues ahora sí que todos los hombros descubiertos, lo que ajá, cubre nada ajá. más del pecho para abajo. Y llegó una de las hermanas ya mayores y, y no sé si fue, yo siento que fue muy, muy grosero Ujú. y le puso la jerga. O sea, no Santo fue Dios. ponerle, no sé, un velo o X Una en la espalda, no, mantilla. fue y le puso totalmente la jerga. Obviamente esta niña o estos muchachos, pues ya, obviamente No jamás regresaron. regresaron, obviamente, por lo mismo, ¿no? Sí. Yo siento que ahí también es un poco de, Sabiduría. de sabiduría en los adultos, hermano, Ujú. de En los ética. adultos mayores, Así es lo que le porque decía. Como adultos mayores a veces queremos o nos metemos mucho en el legalismo, como los fariseos. Pero recuerden la bandera de Jesucristo, es el amor en acción, ¿sí? Y aún los chamacos que estando en la iglesia cometen esos errores, tenemos que hablarles con amor y con sabiduría, ¿sí? Porque es necesario en estos tiempos. La palabra debemos de enseñarles a vivirla, pero la gente nueva que viene son bebés que los vamos a recibir y los vamos a ir, como quien dice, criando, educando, como los niños, porque un niño no nace caminando, hay que enseñarle a caminar, ¿o no? Hay que sí, enseñarle a muchas cosas, a todo, a un bebé. Y esa paciencia a veces los adultos no la no la tenemos. tenemos. Esa sabiduría se necesita en la iglesia ahora, sí o no. Es urgente que usted pida para que en su iglesia abunde la palabra de sabiduría, porque de verdad a veces Legalistas. crueles, somos crueles. Perdón, hablamos por hablar. Y en nuestras nuevas generaciones las lastimamos bastante. Entonces, cuidado, dice hay un canto, cuidado mi boquita al hablar. Hablar con sabiduría y no hablar del nada más de lo que piense o de lo que vea, sino hablar dirigida por Dios, ¿sí?
Bueno, me metí en esto, pero ya salimos. Y es un problema muy fuerte. Y lo mismo que la vestimenta. Hay un espíritu de exhibicionismo actualmente que no podemos con él, pero gruesísimo el exhibicionismo, hermanos. Y yo creo que en todos lugares. Yo me quedo sorprendida porque jovencitas de provincia del interior de la República, tatuadas de la parte de enfrente con blusitas, nada más con tiritas, lo mismo puedes verla en ella como en alguien de ahí un extranjero en la Roma. Y dices, ¿qué pasa? Que Dios tenga misericordia. Y luego si llegaran a la iglesia y si los corren, qué fuerte, ¿no? Porque no se está usando lo que Dios nos dejó, que fue el amor. Necesitamos amor. Y bueno, día de valentía, aquí que dice, una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues ya estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Creo que quedó muy de acuerdo ese versículo con lo que acabamos de hablar. Eh, Seguimos, por favor, leyendo. ¿Quién lee? ¿Cómo se manifiesta Yo, la palabra? hermana. Yo, ¿Cómo se manifiesta la ¿Ya habías palabra de leído, no? ¿No? Ah, sí. A ver, dejamos a otro, si no, ahorita tú lees. Yo ¿Quién leo. falta mi leer? hermano. Mi hermano Feli. Yo leo. Dime tu nombre. Ofelia, Ajá, lee, por favor. ¿cómo se manifiesta la palabra de ciencia? Diversidad de formas. Puede venir por una visión o sueño. Oseas 12:10, Amós 1:1, Abdías 1:1, Hechos 10:9 al 20. Impresión definida del Espíritu Santo o por la voz interior del Espíritu. Romanos 8:16, Juan 14:26, 16:13 al 14. Puede venir a través de una voz audible. Ezequiel 43:6, Hechos 10:13 al 20. Puede venir a través de un ángel. Hechos 27:22 al 26, 8:26, 10:1 al 6. Puede venir por las escrituras. Salmos 119:18, Hechos 1:15 al 23, 15:13 al 21. En ocasiones en la conserjería, al escribir o en la oración por alguien. Gracias. ¿Se dan cuenta cómo viene? Y lo estamos disfrutando esta clase porque puede venir de diferentes formas. Vimos que a José le vino por sueño. Ujú. Ah, podemos ver en Hechos 10 a Pedro. Híjole, ¿se acuerdan de ese capítulo 10 de Pedro? Cuando vio el manto y que dijo, Ah, no que puede puedo comer de comer. todo. Ajá, es que ¿cómo te atreves tú a decirme que yo, siendo judío, voy a pecar? Entonces, ¿se dan cuenta cómo Dios revela y nos da la palabra de ciencia para darnos cuenta que tenemos que salir de nuestro encuadre y ver lo que Dios quiere que veamos en la gente? La impresión definida por el espíritu o la voz interior, eso sucede. Y recuerdan cuando leyeron Romanos 8:16, el espíritu da testimonio. Puede venir a través de una voz audible cuando vemos en Hechos 10:13 al 20, Cornelio, cuando vemos que en Hechos, se los digo, en Hechos 10, y ese ya también lo leyeron, y les digo como que ya me lo deberían de decir ustedes, Pedro y Sí, cuando Cornelio. ahí también empezaron a profetizar Ujú, y eso nada más estaba para los judíos, no para los gentiles. ajá. Entonces, cómo esas limitaciones a veces se dan? Pero Dios es de multitudes, ¿sí?
y Él quiere aún salvar a la gente. Puede venir a través de un ángel, como lo vimos en Hechos 8:26, y encontramos cómo, cómo Dios no se equivoca y da la palabra. 8:26, el ángel, Felipe y el etíope, ¿recuerdan esa historia que ya leyeron? Y bueno, puede venir a través de las escrituras. ¿Qué nos dice Salmo 119:18? Nos dice, abre mis ojos y miraré Las maravillas. las maravillas de tu ley. O sea, que mis ojos estén abiertos, que mi boca esté dispuesta, que yo pueda ser instrumento de edificación, como con palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque no viene de mí, sino viene de Dios para darla a. Y por eso que les decimos, estudiemos la Biblia. En ocasiones, en la consejería, al escribir una oración o hacer una oración por alguien. Ahora bien, ¿quién quiere leer esta, por favor? Nos vamos a ir un poquito rapidito porque ya ya se nos fue el tiempo. ¿Quién la lee? Omar. Ya, estaba durmiendo. ¿Quién estaba durmiendo? Estaba durmiendo. Ahí es, tu lazo ya te lo hizo. ¿Vale? Tu lazo. Ay, estoy. Nos fuimos, ¿verdad? Bueno, Felipe y el etíope. Y entonces, esto lo acabamos de ver. ¿Y ya sí me oyen? Perdón, ¿sí me oyen? Sí, hermanas. Bueno, me quedan 5 minutos. Este, instrucciones para el ejercicio de la palabra de ciencia. Cuando se recibe la revelación, no es necesario darla a comunicar de inmediato, en ocasiones nunca. ¿Por qué? Porque a veces, o sea, siempre tiene que ser comprobada. ¿Estamos de acuerdo? La palabra llega inesperada y con frecuencia tiene el propósito de llevarnos a orar por el asunto. Vea usted, hay un propósito, orar por la situación que me ha sido revelada. ¿Sí? Esa es la palabra de ciencia. Recordemos que la palabra de ciencia no es esencialmente un don vocal. No entra dentro de los dones vocales porque Dios te da parte de su ciencia a ti. Si fuera un sueño o una visión, debemos buscar una interpretación correcta. Dios quiere que sea compartida solo con los involucrados. Subrayen eso, es muy importante. No levantarnos y comenzar a decir, no, tener que dejarnos guiar por Dios y nada más a los que están involucrados. Nunca anunciar públicamente, solo a los involucrados. Puede ser usted usado para edificar y traer liberación. Vea hasta dónde. Como veíamos anteriormente, en la consejería se da mucho. Cuando hay duda, orar y pedir a Dios y luego ir con el pastor o los diáconos para recibir sabiduría y dirección. Nunca trabajar solamente solos como llaneros solitarios. Siempre estar bajo autoridad de nuestro liderazgo. ¿Estamos de acuerdo? No los veo. ¿Me Sí, oyen? hermana.
Bueno, cuidar al hablar. Sí, hermana, sí la escuchamos. Bueno, cuidar al hablar, ser humildes y sin pretender ser grandiosos. Esto es trascendental. Mantenernos en comunión con Dios y entregarnos en oración y en la lectura de la Biblia para estar siempre edificados. Estar siempre quebrantados ante Dios en nuestra vida devocional. En consejería se da la dirección o guía específica a alguien que está presente. En la consejería, ustedes van a llevar una clase de consejería y yo les recomiendo mucho que dependan, que hagan esto que les he leído anteriormente, dependan de Dios y pídanle al Espíritu Santo que les dé la palabra de ciencia y sabiduría que necesitan cuando alguien venga a consejería con ustedes y no hablar por hablar. Es hermoso saber que Dios está pendiente de cada persona, lugar, cosa que existe. Podemos orar en el mismo tiempo, aún en diferentes lugares. No temer al futuro o a la tribulación, ni tampoco las cuestiones de orden y molde de la iglesia. Ninguna persona o iglesia recibirá el conocimiento total, pero si a medida que caminemos en revelación de Dios y la iglesia, encontraremos un equilibrio y seguridad. Mis amados hermanos, no se nos puede dar todo porque somos seres humanos y estamos limitados, pero depende mucho de su relación con Dios y de su entrega. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme a un buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevar a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Y ahora bien, vamos a cumplir nosotros el, la, la palabra. En Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Como pueden ver, sigue Dios siendo el mismo. Y por tal motivo, nosotros sigamos adelante. Cualquier pregunta, inquietud, por favor, en el grupo de WhatsApp. Y su asistencia, yo conté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo conté 7 asistencias. No sé quién más no participó, pero les ruego, por favor, que tomemos en serio el instituto y que no faltemos. Y animémonos al amor y a las buenas obras, aquellos que conozcan que han faltado. ¿Sí? Sí. Entonces, Misa, ¿hay alguna cosa que quieran comentar? ¿No? No. Mano Andrés, no se oye bien. ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿Qué quiere o de qué? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿De qué? ¿De lo que acabamos de ver? Ajá. ¿O del, ¿cómo se llama? Del examen que nos va a hacer o de las preguntas que nos va, o de Las qué? preguntas que les voy a hacer, recuerden que no hago preguntas que no estén en sus apuntes, ¿sí? Sí. Entonces, voy a procurar hacerlas como esto. El sábado las mandaría, el sábado que viene, y ya ustedes me las entregan el lunes. Ese es un Ujú. punto. Hoy en la tarde espero mandarle los temas que hemos visto, que son los 5 últimos, que puedo, ¿dónde están ustedes? Permítanme, ahorita se los digo de una vez, pero nada más para recordarles, pero estamos viendo los 3 dones de revelación, que es palabra de ciencia, discernimiento de espíritu y la palabra de sabiduría. Esos Sí. 3 vienen. Y luego vemos, Hermana, nos va a mandar las diapositivas ya las que hacen mandé. falta. Por eso, pero esos temas va a tratar el examen. Ajá, eso yo ya los mandé. Luego, ¿cuáles son los propósitos de los dones?
ese también entra, y las promesas y propósitos. Son esos 5 temas que hemos visto en estas últimas semanas. El 1 de marzo fue promesas y propósitos. El día 8 fue cuáles son los propósitos de los dones. El día 3, el día 15 fue don de palabra de sabiduría. El día 22 don de discernimiento. Y hoy estamos viendo el don de palabra de ciencia. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esos son lo que incluye, ya no digo más. Eso es lo que vamos a revisar y el sábado próximo están sus 10 preguntas para el examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Que Dios bueno, les bendiga. eso era lo que me había dicho ahora de su clase, que no dije, o sea, que no comenté, pero sí acá, acá donde estamos, hay una iglesia donde el pastor, yo creo, va a tener unos 20 tatuajes, sí, poquitos, ¿eh? Como 20 tatuajes. Y entonces, y él es el pastor. Y como dice, pues yo creo que siempre usa camisa de manga larga para que no se le vean todas las culebras y los gusanos que le salen aquí en la mano. Ay, pero yo creo que la gente se arrepiente de eso, ¿no? Porque los muchachos de ahora de 20 años que se tatúan no piensan que luego van a ser viejitos de 80, ¿no? Ujú, Y también estaba viendo que con los de la Mara Salvatrucha, que hay gente que se ha convertido y no nada más se convierte, sino que son pastores y están bien tatuados incluso de la cara. Hay un pastor que se tiene que maquillar como las mujeres, se maquilla ¿cómo se llama? Su cara para que no se le vea ujú. sus tatuajes. Entonces, yo pienso que cuando llegan al conocimiento de, de la palabra y eso les rinde fruto en el corazón de tal manera que se hacen ministros, yo creo que sí hay un arrepentimiento, ¿eh? Un arrepentimiento, Claro. pero cada que vean un espejo se arrepienten de que ese día le pasó eso. Yo conocí a un hombre que tenía aquí aquí en la frente con letras grandes y decía sin arrepentimiento. Yo, cuando él estaba predicando, después ya nos Hola sentamos en la mesa. jóvenes, buenos días. Bueno, hasta ahí le dejamos. Que Dios le bendiga. Gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Pati, un abrazo. Gracias, pastor, igualmente. Que Dios le Hola jóvenes.